Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a otro programa de Voces sin Causa. En esta ocasión, el programa Entre Amigos. Pancho, ¿qué entiendes por paradigma? Es como que algo que ya está muy arraigado, ¿no? Que se ha estado pasando como que de generación en generación y como que no se puede cambiar porque es ley. Algo así. Exacto. Ajá. Mira, como que por así ejemplo, se hacen las cosas y así debe de ser. Exacto. No, Por pero ejemplo, es que yo no lo entiendo así, o sea, por las definiciones que leí, nada más me enredaron y yo siento que no es eso. Pero ¿qué entiendes tú? Así como me suena, yo siento que paradigma suena más a algo así como que es de otra onda, no sé. ¿De otra onda? ¿Qué? O sea, Más relacionado con lo esotérico, algo así, a mí así me suena. a ver, deja leo lo que dice Google, que es un paradigma. Pues sí, yo de ahí lo leí, pero no me gustó porque dice que tiene algo así como que ya de... Fue una definición que agarraron los antiguos, se puede decir, ¿no? Ajá. Es que, Y, o sea... y con el tiempo se fue modificando y ahorita pues ya tiene una definición muy diferente a como en sus inicios. Sí, es que haz de cuenta que paradigma es algo ya establecido y romper un paradigma es ir en contra de ello. Por darte un ejemplo, el paradigma sería que un hombre o una mujer no puede ser atraído por alguien de su mismo sexo. Es un paradigma, ¿sí? O era un paradigma que ya se rompió, pero ese era un paradigma. Porque antes se juzgaba que la gente que tenía una atracción por las personas del mismo sexo tenía un problema mental. Entonces, paradigma no es como que una ley o como algo que alguien estableció y dijo, es que así es y se chingan todos. No, paradigma es una idea concebida de todo mundo o de mucha gente que establece algo. Es que esto es así. Y romper el paradigma es eso, es romper esa creencia o eso que se estableció hace mucho tiempo. Como cuando decían que la Tierra era plana. Ándale. O sea, decir, no, sabes que la Tierra es plana. Y cuando descubren que no, ahí se rompió ese paradigma. O sea, es como... Sí, o sea, es... ¿Como creencia? Sí, es como una creencia, un pensamiento ya establecido, pero a nivel colectivo. Ya encontré lo que yo leí y por eso digo que no me cuadra. Porque dice aquí, conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto porque cumplen la misma función. Cumplen la misma función, ¿eh? Sí. Y por ejemplo, aquí pone el ejemplo, en la frase, nuestro sobrino se llama Rafael, la palabra sobrino puede sustituirse por otras que pertenezcan al mismo paradigma como hermano, tío o amigo. Hermano no es lo mismo que sobrino. Entonces, No. No, pero haz de cuenta, bueno, lo que yo entiendo de lo que leíste es que hace referencia a que tú dices que esta persona es familiar tuyo, ¿sí? Y no importa el título que le pongas, va a seguir siendo tu familiar. ¿Sí me explico o no? O sea, es que no sé qué tan definido esté eso que tú leíste o de dónde lo leíste, o sea, quién lo escribió, pero un paradigma es decir, es que esto es así, siempre ha sido así. Eso es un paradigma, y romper el paradigma es romper la regla. Por ejemplo, no sé, en algún momento alguien rompió el récord mundial de velocidad. Entonces se dijo en algún momento, oye, pues nadie lo va a romper ese récord, es imposible que alguien lo rompa, y pasaron los años y nadie lo hizo, y llegó un momento en que una persona dijo, a huevo, yo lo voy a romper. Entonces hizo todo lo posible y lo logró, y rompió el paradigma de la creencia de que nunca se iba a poder romper el récord. Hablen de otra cosa. No. Pero mira, algo sí te digo, esotérico no es, ¿eh?
Pero así me suena a mí, como que un paradigma es algo que no te puedes explicar, algo así me suena a mí. Bueno, te suena, pero no es. Y luego lo que leí, o sea, digo, y lo que leí de lo que, como que no me revuelve, ¿cómo te diré? Como que le dan muchas vueltas al asunto y no me explican realmente qué es un paradigma. Yo no le entiendo, pues, qué es un paradigma. Mira, hay algo hay algo, Clara, que tú creías que nunca iba a pasar y pasó. No, bueno, en este temblor estaba lloviendo. Ajá. Y según yo había leído que no podían pasar dos fenómenos naturales a la vez, o llueve o tiembla, ¿no? Sí. Y en este temblor estaba lloviendo. Bueno, eso que dijiste, que nos puede haber dos eventos naturales al mismo tiempo, ese es un paradigma. Es que en sí a lo mejor no es una palabra muy utilizada o no es algo coloquialmente dicho. O sea, nadie va a decir, ese es un paradigma, ¿no? O sea, pero la palabra paradigma es eso, o al menos eso me enseñaron a mí. En varios trabajos en los que estuve, siempre te decían, hay que romper paradigmas. O sea, si siempre trabajaste de una manera, porque todo mundo ha trabajado así, tienes que romper el paradigma, pensar más allá. Es como los problemas que te ponen de... ¿Cómo se llama? No sé si has visto esos que son cerillos, que te ponen unos cerillos en forma de cruz y luego te dicen, mueve 2 cerillos y forma un cuadro. Entonces el paradigma es pensar cómo le hago y la mayoría piensa que es imposible. Y tiene respuesta, pero digamos que ese es el paradigma, o sea, que tú creas que no es factible. Y romper el paradigma es eso, es romper, es como si dijeran, esta es la ley y yo voy a romper la ley, haz de cuenta. Sé que nos escuchas, pero al mismo tiempo veo que, estoy leyendo. que no nos crees. No te creo. Y es que aquí en las definiciones hablan mucho de la gramática. No sé si sea por la definición. Fonológica. Por ejemplo, en la oración, Patricia viajará en carro, la palabra carro evoca un conjunto de asociaciones semánticas referidas a medios de transporte. Exacto. Como vehículo, automóvil, coche, autobús, tren, avión, barco. Podrían reemplazar a la palabra carro. Exacto. Que no le creo. Es como no le creo. Es como el paradigma de las tostadas. Para ti era tu paradigma que tenían que llevar comida. Es que estaba escuchando otra vez los podcasts. Ándale. Y llegas aquí y te dan unas tostadas con pura salsa. Rompieron mi paradigma. Sí. pero es que, ¿cómo te diré? O sea, sí, como lo interpretas, como dice Pancho, ese es un ejemplo de romper un paradigma, es una idea preconcebida que tú tenías, pero no se evoca la palabra para todo. O sea, digamos que yo vi una hormiga un día azul y digo, las hormigas son azules, y luego veo una roja y digo, chinga, ¿qué pedo? Un paradigma. No, o sea, no, ¿sí me explico? O sea, la palabra se emplea en casos muy, muy fuertes, muy colectivos, en la que la mayoría de la gente cree que una cosa no puede pasar y pasa. Pero creo que va más enfocado a algo que alguien logra. O sea, alguien rompe un paradigma o rompe una creencia. ¿Sabes? Bueno, pues puede ser así que si lo ves a grado mundial, como lo de la Tierra, o lo de que la Tierra estaba en el centro del universo, también ese fue otro. Ándale. Porque todo el mundo lo creía. O sea, de hecho aquí estoy viendo que hay paradigmas para todo, paradigmas científicos, paradigmas educativos, paradigmas
psicológicos, paradigmas de complejidad, paradigmas De programación etcétera, también. etcétera. Ajá. Yo ahí fue donde lo empecé a escuchar más en la programación cuando estaba estudiando. Porque antes había una forma de programar y todos eran de que así programamos siempre y se rompió el paradigma y empezaron a sacar otras formas. Y lo mismo te llevaba al mismo resultado. Ajá. Exacto. No sé si así ya te quedó más o menos más claro. Pues más o menos, pero siento que no tengo argumentos como para hablar del meterme tema. en la plática. ¿Grabaste todo esto? Sí. Ah, ok, bueno, porque puede servir, ¿no? A lo mejor alguien está como yo que no entiende qué es un paradigma. Sí. Pero tú nunca lo habías escuchado, Clara. Sí lo había escuchado, pero por ejemplo yo lo había escuchado, te digo, más en cosas como que no tienen explicación, ¿no? Ajá. Por ejemplo, te digo que veía la hora, no, la hora marcada, ¿no? ¿Cómo se llama? Dimensión desconocida. Ajá. Entonces yo más lo relacionaba como que con esas cosas que no puedes explicar, pero que sí pasan, ¿no? Pues no sé si aplique en algo así de que pasó algo inexplicable, no sé. Pero yo lo aboco más, como dice Pancho, a romper un esquema, a romper una tradición, a romper una creencia. Que yo creo por eso en los trabajos lo he escuchado, porque siempre los que te motivan los jefes no quieren cambiar, pero contratan gente para que tú cambies. Es algo raro, pero así es. O sea, contratan gente para que te den una capacitación y te digan, hay que romper paradigmas, hay que romper esquemas. Si todo el mundo trabaja de una manera, tú buscas trabajar de otra más eficiente. Pero sin embargo tus jefes no les importa el curso y tampoco quieren que hagas cosas nuevas, quieren que sigas trabajando como ellos te dijeron que debes de trabajar. Sí, porque las nuevas ideas les parece que son pérdida de tiempo, que van a invertir más, que más la pérdida de tiempo, porque dicen en lo que están ahí lavándoles el coco, estudiando, preparándose, pues ya me hubieran producido los 100 las 100 piezas que necesito, ¿no? Por ejemplo. Sí, lo hacen más por cumplir algún requerimiento para la empresa que porque realmente quieren que tú seas mejor en tu trabajo. Sí, porque quieren pasar las pruebas del ISO, ¿no? Quieren ser certificados. Es correcto. Y así presumir cada vez que alguien entra. Nosotros capacitamos a la gente y la motivamos para trabajar en esta empresa, un excelente ambiente laboral, lo normal. Pues sí. Ok. Pero bueno. Pero entonces, sí, o sea, si tú quieres, Clara, cambiamos el tema, no pasa nada. No, pues ustedes dos hablen de paradigmas y yo meto mi cuchara cuando crea necesario. Ya sea porque ya les entendí, porque sigo sin entender. Es que como lo querías manejar, pues ahora sí que va a ser algún paradigma, como decías, no sé, entre el mismo sexo. Pues creo que también tienes tema para que hablar sobre eso, ¿no? Sí, bueno. De la adopción, ¿no? Ajá, ese es un tema que me gustaría tocar, pero no en este tema. O sea, sino cuando nos toque hablar exactamente. Ajá. Digo, es un ejemplo, pero como que tema... Es que los paradigmas es hablar sobre varios temas, no es uno en especial. Ajá, sí, porque como te digo, ahí yo vi que dicen que hay paradigmas científicos, paradigmas humanísticos, paradigmas psicológicos. O sea, hay un para cada rama, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo quería hablar de paradigmas en la forma de pensar, en ¿cómo se llama? En lo laboral. Si quieres también podemos hablar de ese, el tema de la homosexualidad y cosas así, pero como siento yo que el tema de homosexualidad o de la adopción de matrimonio homosexual nos puede dar para mucho tiempo. Ajá, por eso no quisiera meterlo aquí. O sea, sí, eso ya sería aparte, ¿no? Sí, otro tema. Pero por ejemplo, eso que dices tú, Pancho, del
de tu, ¿cómo se llama? De tu carrera, ¿qué era el paradigma? O sea, ¿qué paradigma rompieron? Ok. Bueno, lo que pasa es que antes se manejaba, no sé, cierta forma de hacer las cosas o sobre un sistema o un programa. Entonces, antes era todo muy estructurado. Llegó todo eso, el cambio de paradigma, empezaron a ver que había soluciones mucho más eficaces, mucho más rápidas y con mucho menos cantidad de código. Antes le llamaban código espagueti, porque da cuenta que programabas y era toda una filota de bloques de programación. Y desde allí surgió una idea que se llama programación orientada a objetos, en el que tú programabas eran objetos. Si un objeto te hace un cálculo, te hace un razonamiento y cosas así. Entonces, por dar un ejemplo, ya con esta forma nueva de pensar, entonces todo eso lo hacías en bloques y los agrupabas y estaba más ordenado, era mucho más rápido, consumía menos memoria a veces en los equipos que a un código en el que tenía que la computadora o el programa leer toda una serie de líneas de código hasta llegar al punto donde tenía que llegar y luego otra vez procesar y otra vez buscar lo que tenía que hacer y otra vez procesar y buscar lo que tenía que hacer. Entonces ahorita ya no, ya se iba específicamente, mira, este bloque me hace una suma, este bloque me hace una resta, este bloque me resuelve la operación. Entonces mucho iba enfocado a eso, en ese cambio de paradigma, en que ya mejoró mucho la programación y fue mucho más fácil también de entender para ciertas personas. Porque antes veías todo eso y decías, no, pues ahora sí que lo veían muy difícil, porque ciertas personas nada más lo sabían hacer. Pero ya hacen este cambio y pues muchas más personas empezaron a interesarse en la programación y veían que era un poco más sencillo. Y ese fue en sí el cambio más drástico que hubo, el cambiar de una serie de líneas de código, infinidad de líneas, a que se redujera a menos y en bloques. Ajá. Sí, o sea, es más que nada eso, ¿no? Romper el esquema de que te dicen, es que es de esta manera. Una receta en sí. Exacto. Y creo que siempre ayuda que muchas personas, y me incluyo ahí, aunque de una manera más tranquila, llegamos a un lugar, nos dicen cómo son las cosas, las haces como te dicen que son, pero luego buscas cómo hacerlas más eficientes por simplemente querer ser tú más rápido, más eficiente y que para ti sea más fácil. O sea, buscas facilitarte tú también tu trabajo y por lo tanto buscas cambiar. Entiendo que hay cosas que son muy difíciles de cambiar. No digo que no se puedan, pero son muy difíciles. O sea, por ejemplo, si en la empresa donde estás tienen un sistema donde se trabaja y económicamente es el que más le conviene a la empresa, por más que tú quieras cambiarlo, no vas a poder, porque es el que le conviene a la empresa. Obviamente puedes si te metes de lleno y si involucras a las gentes responsables y todo eso, pero es complicado. En cambio, en tu área de trabajo, tú puedes simplificar tus cosas a medida de que sea posible. No sé, por darte un ejemplo, o darles un ejemplo, trabajé un tiempo en la zapatería Impulse y cuando llegué a trabajar ahí, había pedidos que se entregaban ahí mismo en la tienda y había pedidos que se mandaban por paquetería. Entonces, cuando yo llegué había 2 muebles. En un mueble ponían los pedidos que eran locales y en otro los foráneos. Y para identificarlos, uno los ponían con color rojo, el número del pedido lo ponían en color rojo y el otro lo ponían en color negro. Y esa era su forma. Pero los que eran locales, pues estaban ahí hasta que la persona fuera a la tienda. Los que eran foráneos, los chicos que armaban el pedido, que lo surtían, podían dejarlo ahí y no sé, pasaba 1 segundo o 2 y el chico que lo iba a empacar lo agarraba. El detalle que yo noté es que los pedidos se amarraban con rafia. No sé si saben qué es rafia. ¿Sí?
se amarraban con rafia, se colocaban en el mueble, el otro chico llegaba, cortaba la rafia con un cúter o con navaja y los metía en una caja. Entonces a mí se me hacía muy absurdo el proceso de que alguien lo dejara amarrado y el otro lo cortara así de la nada. Yo decía, qué absurdo, porque lo que le costó amarrarlo a uno, el otro lo deshizo en cuestión de un segundo. Y la materia prima aparte, porque la rafia me imagino que ya se desechaba, ¿no? Exacto, ya se desechaba. Y el ¿cómo se llama? El pasarlo de mano a otra mano era cuestión de segundos, o sea, realmente no se tardaba mucho. Y a mí me sorprendía. Obviamente cuando llegué, pues no dije nada, o sea, yo lo vi, aprendí, trabajé, no sé, un mes a lo mejor de esa manera. Y cuando ya me dejaron totalmente a cargo, porque hubo una persona que me capacitó, yo empecé a hacer esos cambios. Dije, ya no utilicemos rafia para eso. Y dejé esos pedidos, ya no les ponía rafia porque se me hacía algo absurdo. Luego con el tiempo me deshice de los muebles, empecé a hacer un cambio de ¿cómo se llama? Del acomodo de los pedidos. Ya no utilizábamos marcadores de colores, poníamos los pedidos en diferentes lugares para que no hubiera una revoltura, no tenías que identificarlos por color. Puse mesas, las mesas que se utilizaban para surtir y para colocar el zapato, las acomodé como si fuera una fábrica, o sea, en un modo lineal de cómo iba el proceso, y fue más rápido, fue más fácil. O sea, a medida de que fue ese cambio, se vendió más y tuvimos que ser más veloces. O sea, yo me anticipé a ese aumento de ventas. Yo no sabía que iba a haber un aumento de ventas, pero por suerte me anticipé a ello. Y es eso lo que yo llamo romper un paradigma. O sea, llegar a un lugar y que te digan, es así. Y si tú ves que puede ser mejor, pues hay que levantar la mano y decirlo. En mi caso, pues yo era encargado, entonces no tuve casi que consultarlo. En una ocasión también me llevó un regaño porque el almacén estaba acomodado de una manera. Los que han comprado o venden zapatos por catálogo o lo que sea de catálogo, pues todo va de un libro y de una página, ¿no? Entonces hay caballero, dama, niña y niño. Y el almacén se acomodaba así, como si fuera el catálogo. El problema era que a mí me dijeron, acomódalo a como ellos veían el almacén a simple vista. Ellos decían, pon en este espacio caballero, en aquel espacio niño, en aquel espacio dama y en aquel espacio niña. Y a mí se me hacía un poco absurdo porque la hoja con la que tú surtías el producto siempre venía dama, caballero, niña y niño, siempre. O sea, no había vuelta de hoja, siempre te lo iba a dar así el formato del surtido. Entonces yo lo primero que hice fue dibujar el croquis de la bodega. O sea, yo no me fui a la vista, yo conté mueble por mueble, espacio por espacio, dibujé un croquis y luego lo pasé a la computadora en Excel, y ahí fue cuando yo empecé a armar mi almacén. Dije, voy a poner aquí dama y luego caballero y luego niña y luego niño, de una forma consecutiva, para que quien surtiera fuera como en un caminito sin salirse del camino. Pero cuando mis jefes se enteran que yo hago eso, porque lo hice sin pedir permiso, me regañan. No, porque hiciste eso, que no sé qué. Pues cuando les dije el por qué lo hice, ya fue como que, bueno, está bien, pero la otra, haznos caso. Y ya, o sea, porque entendieron que lo hice por una lógica, o sea, que no lo hice porque yo quería. Okay. Y nos ayudó bastante, o sea, y es donde yo creo que muchas empresas a veces fallan, que a veces creen que escuchar al empleado es cumplir las chiflazones de la gente, y no es así. O sea, quien mejor va a saber cómo puede ser mejor su trabajo es el que lo hace, pero a veces no, la gente no es escuchada. Yo tenía un cargo más arriba, por eso digamos que no me corrían, nada más me regañaban.
Pero pues si un chico nuevo o alguien que va entrando lo hace sin tener un cargo, pues tal vez lo corren o lo cambian de lugar, no sé. Para mí eso es romper paradigmas, o sea, salirte un poco del esquema en base a hacer una mejora. Siempre para mejora, o sea, si va a ser para peor, pues nadie te va a apoyar. Aunque hay casos en los que es verdad, sí se va a peor y es apoyado el jefe que va para peor, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, hablando de eso, creo que, como te digo, no acabo de entender bien ese concepto, pero así a lo que estás explicando, yo creo que muchos paradigmas se van rompiendo también inconscientemente, ¿no? Como dices tú, por ejemplo, yo llegué al trabajo donde estuve 6 años y y igual, o sea, se empezaron a cambiar cosas porque yo empecé a hacerlas diferentes, pero yo jamás pensé en que, ay no, pues yo voy a mejorar esto, no, o sea, simplemente a lo mejor por las mismas habilidades que yo tenía, pues fui cambiando el modo de hacer algunas cosas, ¿no? Y después ya la de al lado me empezó a ver, también ya lo empezó a cambiar, la que estaba al lado de la otra veía y igual, y así se fue la cadenita, ¿no? Y a lo mejor se llegó a romper algún paradigma, pero inconscientemente. Sí. No precisamente buscando algún cambio o con ese propósito, ¿no? Y fíjate, después llegaron unas personas, precisamente cuando se metió lo del ISO, que se querían certificar, y contrataron un grupo de personas que según son que que organizan ahí todo el movimiento. Que chequen los procesos para mejorarlo. Exactamente. Pero, o sea, fracasaron, no le dieron al clavo. Y yo les decía, porque luego se acercaban conmigo, que nos pusieron a hacer ¿cómo les llaman? Un reporte, ¿no? De todo lo que hacías. Bueno, y se acercaban conmigo, porque yo siempre he sido muy rebelde, y más en esas cuestiones de hacer formatos, no me gusta. Y me decían, bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Que no sé qué. Y les decía yo, bueno, es que para empezar, ustedes vienen aquí como que a imponer, ¿no? Les digo, y yo siento que para hacer un cambio tienes que primero estudiar a las personas que están haciendo las labores, ¿no? Y dependiendo de cómo los veas, tienes que empezar a meterle las ideas, pero no como una imposición, ¿no? Tienes que buscar la forma de que lo vayan haciendo a lo mejor hasta sin que se den cuenta que tú les estás proponiendo esos cambios. Pero nunca me hicieron caso. Y me decían, bueno, pero es que tú, a ver, ¿cómo le haces con tus hijos? Dice, cuando van a hacer su tarea, dice, ¿a poco los tienes que convencer? No, pues tú les dices, siéntate a hacer tu tarea, ¿no? Pero no, pues es que estás mal, o sea, yo a mis hijos no les impongo nada. Precisamente les tienes que encontrar el modo y hacer que los chiquillos le tomen el gusto a lo que van a hacer, ¿no? Total que nunca pudieron hacer que todos hicieran su reporte. Después otra cosa, había un grupo donde se llamaba acabado. Ahí empacaban, etiquetaban, todo lo que es ahora sí que el acabado, ¿no? Y bueno, ellos querían que se tomaran estándares y decir, bueno, en una hora empacaste 10 piezas, ese es el estándar, ¿no? Sí. Pero yo también les empecé a alegar porque les digo, es que estás mal, o sea, si ahorita estás observándolos una hora y dices, en una hora la que más produjo fueron 20 piezas, ese es el estándar. Sí. Pero si mañana esa misma persona hace 25 piezas, entonces tu estándar ya no son 20 piezas, ya son 25. Y decía, es que estás mal, o sea, ¿cómo vas a poner un estándar así?
un Sí. estándar, tienes que tomar pruebas, Ujú. muestras, perdón, tienes que tomar muestras, sacar un promedio y Ajá. sacas tu estándar. Exacto. Cuando ese estándar se rebasa, entonces ya es una producción récord, ¿no? Ujú. Pero no puedes cambiar el estándar porque una persona hizo una pieza más. Sí, no puedes O sea, está basar tu mal. estándar en una muestra. Ajá, exactamente. Tú- O sea, para eso vas a hacer un estudio, estableces tu estándar conforme Ajá. a un promedio, ¿no? Sí. Digo, porque si vas a estar cambiando el estándar cada vez que alguien haga una pieza más, Sí. oye, imagínate, las vas a volver locas, ¿no? Fíjate. Va a llegar el momento en que ya no van a rendir eso. No. Fíjate que por un momento, Clara, ya te iba a decir, no estoy en tu idea. Y seguramente Pancho va a estar en tu idea, pero no en la mía. Porque siempre están los dos de acuerdo y yo no. Pero te voy a decir por qué. Porque yo soy de los que piensa que esas personas que hacen esa chamba, porque me tocó verlos también, es una buena idea, pero todo depende de cómo lo implementes. Si es como dices tú, oye, vamos a sacar un estándar de una cantidad de cosas que se hacen en cierto tiempo, la idea es que eso mejore, pero si tú te basas en que un día vi una chava que hizo tantos en una hora y decir, ese es el estándar, suena ilógico. Esa es una muestra, pero tienes que tomar de diferentes personas, de diferentes horarios, y ya de ahí puedes sacar, como dices tú, un promedio, y ese es el estándar, y de ahí puedes crecer. Cuando estuve en cigarrera, nos decían mucho, si no lo mides, no lo puedes mejorar. Y al principio yo decía, mentiras. Pero luego me di cuenta que es totalmente cierto. O sea, no te vas a una idea de cómo estás si no lo mides. Si no mides, no sabes dónde estás ni cómo estás. Y para que mejores, pues tienes que darte cuenta de dónde estás y cómo estás. Y es muy cierto lo que dices. Pero también estoy de acuerdo en el sentido de que si yo voy y hago un estudio de cómo se trabaja en un lugar para mejorar los procesos, a mi consideración, Clara, a mi consideración, a mí no me tiene que importar cómo se sientan las personas que están haciendo esa chamba. A mí te decía que decías, a ti no te debe de importar. A mí no me importaría lo que las personas piensen no me importaría cómo se sientan las personas, porque yo estoy viendo el proceso. O sea, para mí lo importante es el proceso. Oye, yo veo el proceso, cómo se trabaja, cómo trabajan esas personas. Obviamente ahí tienes que tomar en cuenta qué es lo que quieren las personas que te están contratando. Oye, yo veo que las personas que me contratan a mí quieren que yo identifique tal cual cosa para mejorar la empresa, ¿no? Para mejorar los procesos, los resultados y economizar. Entonces yo me fijo en eso, en los procesos, veo cómo son los procesos, porque muchas veces ver cómo son no significa que así deben de ser. Muchas veces significa que así lo hace la gente, pero que no es el deber ser. Entonces tienes que checar todo, lo que se hace, lo que se debe de hacer, y luego bajarlo a la realidad, porque muchas veces, como te digo, como esa gente es contratada, pues ellos van a buscar darle gusto a quien los contrató, sin importarle la gente. Y yo creo que el balance sería que yo vea cómo es la realidad, cómo debe de ser, y luego presentar eso a los jefes. Miren, esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Ustedes me dicen que debe de pasar esto, pero eso no está pasando. Para que pase eso, tendríamos que hacer estas adecuaciones, y que esas adecuaciones vayan acorde a lo que se hace hoy en día y cómo mejorarlo. Para mí, sin importarme lo que la gente sienta. Y si yo al otro día le digo a la persona, ya no vas a trabajar así, tienes que trabajar así, para mejorar, pues tiene que verse una mejora.
Porque si la mejora no se ve, es que la persona lo va a rechazar. Porque va a haber gente que diga, bueno, lo hago, no me importa, pero no va a haber un beneficio para ella. Y va a haber gente que lo va a rechazar porque dice, oye, yo siempre lo hago de esta manera y ya vienen a joderme mi trabajo. Pero, o sea, yo pienso que a esas personas no les debería de importar cómo te sientas. Más sin embargo, si la tarea de las personas es el ambiente laboral, pues ahí sí tengo que ver cómo se siente la persona, si su jefe le hace caso, que hay encuestas de eso. No sé si les tocó. Ajá. ¿Qué, Pancho? Sí, pero es que, ajá, perdón. No, a eso iba a llegar, que por lo regular cuando ya son para ese sentido es hacer encuestas. Sí. Por lo regular es lo que te llega. Ya cuando te llegan encuestas de que cómo te sientes, cómo te trata tu jefe, tienes alguna inconformidad, es porque ya te están midiendo para, ahora sí que la persona o el personal. Sí. No, los procesos. Hay una empresa que checa eso, no sé si les tocó en los lugares donde trabajaban, que es el Great Place to Work. Sí. Las mejores 100 empresas para trabajar. Sí, a mí sí me tocó. Ajá, que te hacen una encuesta y checan el ambiente laboral y todo eso, que muchas veces está falseado, porque tú como empleado a lo mejor te vale queso y a todo le pones que sí, o realmente sí te llevas bien con el jefe y pues le haces un paro, o un día antes te dio permiso de salir temprano y dices, bueno, me voy a poner... y habrá pocas. Ándale, y habrá poca gente que diga, pinches vatos son bien gachos y la chingada. Pero es extraño, o sea, a mí en las empresas que estuve siempre tenían el premio ese del Great Place to Work, y al menos una sí digo, no, esa sí se la merece, pero las demás no, o sea, yo no sabía por qué se lo ganaban, pero bueno, ni modo, así era. Es que fíjate que el error de este grupo que te digo que les digo que fue allí, ajá, es que quiso abarcar todo. O sea, porque era mejorar procesos, era el ambiente laboral, era todo, ¿no? Uh-huh. Y aparte como que no tenían como que voz de mando, ¿no? Uh-huh. Y como que implementaban como que el miedo en la gente. Yo les decía, no, es que trabajen al paso normal, como siempre trabajan, ¿no? Uh-huh. Pero ella sentía que los estaban viendo, no, hombre, más le chingaban, ¿no? Entonces, pues, obviamente los estándares pues se disparaban, ¿no? Y era lo que yo le decía a este chavo, es que mira, o sea, si tú vinieras a observar a la gente sin que ellos vieran, sin que se dieran cuenta, o que los observes por la cámara, porque hay cámaras, sí. O sea, tus estándares no van a ser estos que te están arrojando, ¿no? Y tampoco los vas a cambiar diario. Pero ahí... ahorita la gente está apurada porque saben que los están viendo, ¿no? Digo, pero fíjate, o sea, si el día lunes te rindieron 20 piezas, el martes otras 20, el miércoles subieron a 30, el jueves ya no te van a hacer ni 15. Ajá. ¿Por qué? Porque ya están cansadas. Sí. ¿No? Y ese paso no te lo van a aguantar toda la semana. O lo si iban a hacer... Ajá. Lo iban a hacer mientras estén esos vatos, pero como ellos no son de ahí, se van a ir. Exacto. Y la gente va a volver a lo mismo. Pues sí. Y pues eran muchas cosas, pero te digo, o sea, y todas, o sea, tanto empleados como ellos, como los jefes, pues nunca realmente quisieron cambiar las cosas. Sí. Clara, pero entonces tú dices, yo no hacía cosas diferentes por hacer una mejora, pero ¿qué te impulsaba a ti a hacer las cosas diferentes? Pues digo, por ejemplo, a mí me decían, ¿no sabes qué? Que esto se hace así, así. Uh-huh. Pero pues yo no me acomodaba o me desesperaba porque, te digo, las mismas habilidades que tú tienes, a lo mejor hay gente que como que tiene más habilidades con las manos, sí. Hay gente que no, como que se entorpece más, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo sentía que, por ejemplo, si me decían, mira, de este lado pones las bolsas, de este lado las etiquetas, de este lado así, y yo las cambiaba porque yo decía, bueno, pues así agarro todo el balón y vámonos, ¿no? Sí. O sea, era para facilitarte a ti misma el trabajo. A mí, ajá, exacto. Uh-huh. Y te digo, y pues ya la de al lado veía así, y pues muchas cosas empezaron a cambiar. Sí. Pero
pero muchas veces los jefes, como tú dices, o sea, ellos no les importa cambiar, ¿no? Sí, Ellos pero saben, fíjate que, entonces me están produciendo y punto, se acabó. fíjate que tienes razón, como dices tú, ahí rompiste un paradigma sin querer, porque tú en tu búsqueda de para ti, hacerte lo más fácil el trabajo, tú rompiste la regla que te dijeron de cómo era. Y a Ajá. veces puede, yo creo, o sea, poniendo el ejemplo como tú, me voy a algo simple. Imagínate que estás en tu chamba y como tú dices, no me decían a la derecha va esto, a la izquierda va el otro y al centro va eso. Y tú tenías que armar con las 3 piezas algo. Y seguramente, como en la mayoría de los lugares, pues las cosas están adecuadas para una persona derecha. Y imagínate que los obligaran a hacerlo así, y llega una persona que es zurda, se le complica y van a decir, no, es que este está bien güey, no sabe. No, pues es que ahí es donde hay que romper el paradigma. Si la persona es zurda y se siente más a gusto cambiando de derecha a izquierda las cosas, intercambiándolas, iba a ser más productivo. Y a lo mejor no suena como algo grandioso, pero también es romper un paradigma. O sea, romper esquemas es romper un paradigma. No sé, Pancho, si tú tengas algún otro ejemplo así de ti en el trabajo. Fíjate que me pasó mucho cuando estaba en el almacén de Muguerza, que ahí duré un poquito más de 10 años. A mí me tocaron un chorro de cambios porque yo llegué ahí y iba a empezar a como surtir los materiales y todo. Pero como pues yo ya tenía la prepa, sabía algo de computación y ya nomás porque le sabía el Excel, el Word, me dijeron, bueno, pues tú te vas a encargar de hacer capturas de todo lo que se pide en el día. Y a mí me tocó llegar que todo se hacía manual. Pasaron unos meses y entró el sistema. Y pues, hombre, ahí fue todo un show porque pues todavía la gente que ya tenía años trabajando ahí, pues todavía quería seguir con sus requisiciones a los pedidos. Querían seguir con sus requisiciones manuales, que porque el sistema no le sé, que porque esto se me complica, para mí es más fácil, pierdo tiempo en estar metiendo a la computadora. Hoy un chorro de cambios. Primero para empezar a agarrarle la onda al sistema. De hecho, pues yo siempre por curioso pues me empezaba a meter a moverle porque al principio estaba todo abierto. Me acuerdo que hasta modificaciones de pedidos a proveedores y todo eso yo podía hacer, se supone que eso era área de compras. Entonces, pero muchas cosas de ahí empecé a aprender y ya después ya nos empezaron así como que hacer ya los usuarios bien definidos y todo y bueno. Pero me ayudó mucho para entender también cómo estaban estructurados los pedidos. Entonces, un cambio que hubo, pues el primero pues fue de lo manual al sistema. Y la gente pues estaba muy renuente, de que no, es que no, es que no, es que no. Ya cuando ven que desde el principio sí era un show, porque a lo mejor es como decías con los pedidos como los manejaban. Todo estaba así como que por abecedario. Entonces tú decías, no, pues es que aquí me están pidiendo algo de abarrotes, voy para abarrotes. Y luego la siguiente línea es algo del congelador, y ahí voy con el congelador. Entonces estuvimos viendo la manera de cómo mejorar eso. Entonces, pues ahora sí que les empezamos a preguntar entre los mismos que surtían, que yo ya estaba como supervisor y luego la persona que se encargaba de pedidos, pues veíamos cómo se armaba los pedidos. Haz cuenta que los departamentos manejaban su pedido diario, de todo, así la cadenota de pedidos. Entonces empezamos a ver la manera de agruparlos y pues lo primerito que hicimos fue pues agrupar lo que, esto es de abarrotes, esto es de carnes, esto es de esto es del otro, verduras, que manejábamos perecederos. Entonces, pues sí, fue un show para que la gente también del otro lado, pues ahora sí que nuestros clientes hicieran ese cambio, porque pues también era ellos hacer sus grupos, hacer los pedidos de esa manera. Y pues hubo cambios y pues como que vieron que, bueno, si nos beneficiabas, pues órale. Pero luego fuimos viendo otros cambios todavía sobre esos mismos y fuimos mejorando todavía más los pedidos. Y entonces no nomás ya hacer la lista, dividirla en grupos, sino que dividirla en turnos. Y entonces decíamos, esto es para el desayuno, esto es para la comida, esto es para la cena. Y todavía dividido en los grupos en los que se tenían que manejar. Y fue mejorando un chorro y nos estaba evitando muchos tiempos ahí muertos y ya llegó un punto en el que tú ya sabías qué es lo que necesitaban. Entonces
había mucho pérdida de tiempo porque manejábamos que los sobrecitos de café, que los sobrecitos de azúcar, que llegaban en bolsas. Entonces manejamos estándares en el que decías, oye, pues tú por lo regular me pides, no sé, un día 90 sobres, pues pídeme 100 y empezamos a hacer bolsitas de 100 de todo. Entonces decían, y del otro lado decían, es que yo hoy nomás ocupo 80 y mi costo, le digo, sí, pero mañana me vas a pedir los otros 20 otra vez. Entonces, haciendo un promedio, tú me pides 100 diarios. Entonces, no, pues, pues fue todavía venderle la idea a la gente que nos solicitaba y nosotros también a la gente que surtía, pues, oye, sí, a mí me beneficia porque me dedico una persona a hacer esos sobrecitos todo un día y ya tengo para todo el mes. Entonces, muchos cambios así se empezaron a hacer. La verdad, nos tocó hacer muchos cambios al grupo en el que estaba y fueron muchos para mejorar. Y ahí creamos un paradigma nuevo, porque yo ya cuando ya no estaba ahí, que ya me salí y de repente pues ya tenía contacto con la gente porque todavía un camarada se quedó ahí un tiempecillo y llegaba gente nueva y la gente nueva pues ya no, los lunes nos vamos a hacer esto, los martes hacemos esto y los miércoles hacemos esto, pero pues ellos no sabían todo el proceso que llevó para estar así y ellos ya lo hacían porque pues así les enseñaban, así estaba estipulado que hoy se hace esto, mañana se hace esto y hoy rolas así y el día siguiente así, o sea, hoy te toca recibir, hoy te toca surtir, pero no sabían ni el por qué, nomás porque pues ya así lo estábamos estipulando. Pero pues fue al final de cuentas para mejorar muchos procesos de los que teníamos ahí y fuimos nosotros mismos. Lo que nos ayudó es porque pues la gente que estaba como jefe, lo bueno que nos tocó a nosotros fue que fue un cambio para todos. Entonces todos estaban de que esto es un sistema nuevo y cómo le vamos a hacer y cómo vamos a hacer esto y pues veían que había mejoras, pues adelante y todos nos lo dijeron, pues sí, háganlo. No pasa nada, pero sí nos tocó muchos cambios muy buenos ahí y nos ayudó un chorro en mejorar tiempos y organizar el almacén también, porque como decías que acomodabas conforme se pedía, ya sabías que aquí me piden esto y luego sigue esto y luego sigue el otro y te ibas en una cadenita en fila, ya le dabas la vuelta al almacén en una U, porque era así estaba organizada, en una U todo el almacén y ya te ibas rack por rack porque ya sabías que te estaban pidiendo. Entonces todo eso y ya empezamos a hacer cambios de acomodos, que se ocupa más, qué es lo que nos piden más, tenerlo a la mano, hasta el simple hecho de cómo organizar la papelería para las entregas y salidas. Entonces todo eso y pues sí, al principio si nos hubiera valido, pues, pues sigue con el mismo proceso, sigue haciendo tus listas así como están, así como vienen, así está el sistema. Pero pues pudimos hacer ese cambio, que no modificamos nada del sistema, lo adaptamos a nuestra forma de trabajo. Sí, que a final de cuentas la idea siempre es mejorar, o sea, siempre es mejorar y ser más rápidos y hacerlo más fácil, porque muchas veces se piensa eso de que es que quieres hacerlo más fácil para irte más rápido o acabar de volar y ya no hacer nada. Pero no es así, o sea, lo que buscas es hacerlo más fácil para ti y eso también te va a ayudar a ser más eficiente. O sea, yo no creo que haya una persona que busque hacerlo más fácil para no hacer nada. Creo que el que no quiere hacer nada no lo va a hacer aunque el trabajo sea el más fácil del mundo, o sea, va a dejar de hacer cosas. Y fíjate que ahorita que decías, Pancho, me acordé también ahí en la zapatería que cuando iban mayoristas, pues llevaban, no sé, 500 pares de zapatos, 700, 800 pares, y pues todo se ataba con rafia. Y yo recuerdo que al principio era complicado porque siempre hacían atados, si no mal recuerdo, de 7. Y contar de 7 en 7 es difícil, o sea, a lo mejor soy malo en matemáticas, pero para todos era difícil, o sea, de 7 en 7 era difícil. Entonces dijimos, atémoslos de 5, o sea, de 5 es lo más fácil del mundo. Y los empezamos a atar de 5 y al principio los mismos clientes se enojaban porque decían, oye, no, es que a mí siempre me los daban de 7 y yo ya en mi mente ya los tengo de 7 en 7. Pero fueron adaptándose a que de 5 era más fácil para todos porque los tenía que contar el guardia, el cliente y nosotros. Y de los 3, como el guardia cambiaban mucho, pues el cliente a lo mejor era el que ya lo tenía más fácil, pero para nosotros era complicado, porque pues también había mucha rotación ahí con nosotros, con la gente.
y el simple cambio del atado se nos hizo más fácil. Y fíjate que luego también quité la rafia, porque la rafia para mí era inútil. Nosotros teníamos una flejadora. Entonces yo chequé costos, como yo me encargaba de pedir material, yo pedí la información de cuánto costaba cada cosa. Y me di cuenta que si yo compraba dos ¿cómo se llama? 2 rollos de fleje, me salía más barato que las 80 bolas de rafia que compraba. Entonces empecé a hacer eso, y aparte era más rápido. O sea, el fleje es pones, corta y se chingó. Y la rafia era agarrar los zapatos, darle un giro y luego hacer un cruce y luego atarlo. Ajá, atarlo con un cruce de 4. O sea, era más, no te voy a decir, te quitaba mucho tiempo, pero al menos era, no sé, 5 o 10 segundos, era más rápido el fleje. Aparte tiene su chiste eso de amarrar con la rafia, porque si no la amarras bien se te va para allá, se viene para acá. Ándale. Y no cualquiera puede amarrar bien con rafia. Sí. Y el fleje, lo único que corrimos riesgo es que, o sea, dabas una sola flejada, pero a veces si por error alguien lo apretaba de más, dañabas una caja. Entonces digamos que era lo malo, ¿no? Pero pues ya cuando le agarras la onda al apriete, es muy sencillo. Entonces, te digo, así cambiamos muchas cosas, pero es parte de romper paradigmas. Ahorita pensaba, viéndolo así a palabras mayores, no sé qué tanto saben ustedes de la historia de un Bill Gates, de un, ¿cómo se llama? De este señor que creó Apple, de los que crearon Pixar, de Mark Zuckerberg, el de Facebook, de los de Google. O sea, no sé si saben más o menos las historias de ellos. ¿Alguno de ustedes se las sabe de alguno? Yo las he escuchado, pero así que me apasionen esas historias, la verdad no. Mira, yo te voy a contar lo que yo sé. Igual, más que nada lo sé por películas o por alguna historia que vi. Pero, por ejemplo, que yo me acuerde, Bill Gates y Mark Zuckerberg dejaron la escuela por las empresas que crearon. O sea, Bill Gates, pues es el que creó Windows, ¿no? Mark Zuckerberg, ándale, Microsoft. Mark Zuckerberg creó Facebook, pero ambos dejaron la escuela. No con eso digo, dejaron la escuela, todos dejen la escuela y ya. No, o sea, me refiero que rompieron el paradigma de dejar la escuela por enfocarse en lo que ellos querían hacer. Y les salió súper bien. Luego los de Google, de ellos no sé mucho la historia, pero sé que quisieron vender la idea, creo que al de Microsoft, y no le convenció y ellos lo hicieron por su cuenta. Y hoy Google es un mendigo monstruo enorme. Y luego los de WhatsApp, si no me recuerdo, los de WhatsApp le quisieron vender los de Netflix le querían vender la idea a los de Blockbuster. Sí. Y ya saben en qué acabó la historia. O sea, Blockbuster casi desapareció. Creo que nada más hay una franquicia todavía en Estados Unidos. Y Netflix se volvió un monstruo enorme. Entonces, pero también ahí tiene mucho que ver también la época, porque pues ahorita ya está mucho más sencillo. Bueno, claro que Netflix ya tenía parte de la idea desde antes de que facilitarlo por una suscripción, porque era con cosas físicas. Ajá. Pero ahorita con lo del streaming pues fue con lo que se disparó más, pero la idea ya la tenía desde antes, pero con formato físico, que era lo que hacían al principio, mandarte la renta hasta tu casa y tú devolver la renta, porque ellos veían que lo que pagaba uno por no llevar a tiempo hacer tu devolución, pues decía, pues estás pagando a veces más por la flojera. Entonces decían, pues vamos a facilitarle a la gente el regreso del VHS o de la película. Ajá. Y cuando te facilitan más, aunque te cobren otro tanto, pues con gusto lo pagas porque te está facilitando, ¿no? Ajá. Que ahí está el paradigma. O sea, rompieron el paradigma de
tal vez cuando todos rentábamos en alguna video, que no necesariamente era Blockbuster, en la de tu casa, pues tú nunca te imaginabas que alguien te la podía llevar a tu casa. Sonaba hasta como ser huevón, ¿no? O sea, qué flojo eres de que no vas tú por la renta. Todo ahorita los servicios, los de comida, los de taxi, pues tienen ese mismo estilo de paradigma que se cambió. Digo, a lo mejor en lo de los taxis, pues ya se manejaba que hablabas a una base. Sí. O la comida a ciertos lugares, los restaurantes también te lo mandaban. Pero era algo así como que, pues sí te lo mando, ¿no? Y muy poco, y así ciertos lugares. ¿Y ahorita qué lugar no hace eso ya? Sí, muy, muy limitado al área, ¿no? O sea, estaba limitado a un área por la cantidad de repartidores que tenía la misma empresa. Yo me acuerdo, o sea, hace mucho el Kentucky, yo me acuerdo y creo que a la fecha todavía los tiene, pero tenían sus propios repartidores. Y ahorita pues ya las aplicaciones lo tienen para que tú lo pidas. Obviamente tiene el costo extra, pero pues es parte del servicio. Pero dices, qué chido, ya marqué, ya me lo trajeron, ¿no? Exacto. Sí. Pero como digo, o sea, esa gente rompió el paradigma, porque enfocados a lo que platicaba Pancho de la programación, pues yo creo que fue eso, ¿no? O sea, ellos aprendieron algo y quisieron cambiarlo o crearon algo en su mente para cambiarlo. Steve Jobs, el de Apple, no sé si sea verdad la película, pero en la película te pintan de que él tenía ideas y él le decía a la gente que trabajaba con él, quiero hacer esto, y mucha gente le decía, güey, es que no se puede, eso es imposible. Y el cabrón casi los obligaba, pero lograban lo que él quería que hicieran, y por eso iPhone es iPhone, ¿no? Pues sí, o buscaba quien lo hiciera. Ándale, o buscaba quien. Si te das cuenta, pues todos los que se rebelan ante algo, pues son los que llegan a hacer algo diferente y marcan las cosas en la historia, ¿no? Uh-huh. Y es lo que, por ejemplo, yo les digo mucho a mis hijas, ¿no? Digo, o sea, hija, es que no la vida es una línea recta, o sea, no es de que el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, y si llegaste es que bueno, ya le armaste, ¿no? Y eres exitoso y todo, no, porque a lo mejor no todos tenemos la vocación, el interés, ¿no? De pasar por todo eso. Sí. Pero aquí lo importante es que tengas una idea y que realmente te apasione hacer algo y lo explotes, ¿no? Ajá. Que parte de lo que platicas, Clara, es muy conspiracional hoy en día, o bueno, desde hace mucho, la idea de pensar, y cada vez lo creo más, la idea de pensar que el sistema está hecho para que seas una hormiguita, o sea, yo creo que lo ideal sería que en las escuelas, no sé en qué grado, pero yo creo que desde primaria, te enseñaran diferentes oficios, diferentes formas de trabajar, o sea, en la mecánica, en la electrónica, en todo tipo, o sea, que te enseñaran de todo, no necesariamente que sea una materia cada año, sino una semana de cada cosa, para que tú te vayas encontrando qué es lo que a ti te gusta. Porque estoy seguro que debe haber gente que es albañil y le gusta ser albañil, ¿sí me explico? Pero sí, que sin embargo fue torturado toda su vida en que tenía que hacer ciertas cosas, en que si no estudiaba era malo, que era un mediocre, y a lo mejor a él le gusta lo que hace. O sea, a veces vemos gente que decimos, pobrecito porque hace eso. Güey, a lo mejor a él le gusta, él es feliz así. Es como hace poco bien face un meme que decía, ¿cómo puedes vivir con 1,200 pesos a la semana? Y luego ponían, pero el vato tiene para la escuela, tiene 5 hijos, vive en una casa bien, se va de peda cada fin de semana. ¿Y cómo le hace con esa cantidad de dinero? Pues no sé, se organizará, o también la esposa trabaja, no lo sé. Pero es verdad, o sea, hay mucha gente que vive bien me refiero a feliz con lo que tiene. Y hay gente que toda la vida se la pasa buscando algo para ser feliz, y a lo mejor un día lo logra, pero ya como que, no sé, ya le quedan nada más 2 años de vida, no lo sé, o sea, por dar un ejemplo exagerado.
pero sí creo que pues las escuelas deberían de servir más allá de solo enseñarte lo que yo creo que es básico. Por ahí no me acuerdo dónde vi también que, digo, no sé si ustedes, a lo mejor yo estoy mal, pero si alguien pone en práctica todos los problemas que te enseñan en la escuela. O sea, por ejemplo, los de X, ¿cómo se llaman esos problemas? La trigonometría, la álgebra. O sea, yo estoy seguro que sirven, porque sí sirven, ¿verdad? Pero no sé si alguien los ponga en práctica en algún oficio. ¿Quién sabe? Y fíjate, a mí, hablando de eso de la educación, eso a mí me da hasta cierto punto me da coraje. Ajá. Cuando veo que sacan así como que la nota máxima, ¿no? Ajá. Un niño de 9 años ya está en la secundaria, ya está en la prepa, no sé, que es un genio, ¿no? Ajá. Me da coraje porque yo siento que todos los niños tienen la misma capacidad. Sí. Y si en las escuelas hubiera otros, ¿cómo les llaman? No temarios, se le llama de otra forma, otros planes de estudio. Ajá. O sea, los niños podrían explotarlas al máximo, ¿no? Y tendríamos puras profesionistas bien chiquillos. Sí. Pero el mismo sistema los limita mucho. Sí. Por ejemplo, cuando están en el kinder nos dicen, no, es que no los presionen, ellos van a leer a su tiempo, que la fregada. Ajá. Entran a primaria y hasta segundo apenas van empezando a leer, ¿no? Cuando yo digo, oye, no, un niño tiene la capacidad de leer desde el kinder, desde antes, ¿no? Sí. Y depende cómo uno los guíe. Uh-huh. Y digo, y ese es un paradigma que yo creo que deberíamos de romper. Sí, yo también creo lo mismo. Y aparte de lo que dices de la manera de enseñar, también creo que hay que ver las fortalezas, ¿no? Porque así como hay niños que son muy buenos para estudiar idiomas, o sea, empezando por el español, habrá otros que son muy buenos en matemáticas, que luego se vuelven muy buenos en robótica, y luego habrá otros que son muy buenos para cosas con las manos. O sea, no sé, o sea, hacer lo que mencionabas, ¿no? Nos hacen un camino en línea recta. Para todos, parejo. Muy limitado, ¿no? Ay, los niños de primero nada más tienen que aprender esto y esto y esto. Y no, o sea, hay niños que se vuelan la barda, ¿no? Y yo digo que hasta esos niños que entre comillas son menos, ¿cómo se puede decir? Menos dotados para la escuela. Hasta esos niños podrían avanzar más con otros planes de estudio, ¿no? Exacto. Sí, que se adapten a cada niño. Digo, es difícil porque pues también cuántos niños son, todos son muy diferentes, pero sí se puede hacer un estudio y hacer grupos. Y que el gobierno le metiera más a la educación, porque por ejemplo ayer estábamos comentando Cándido y yo, me dice, es que no sé por qué el gobierno invierte millonadas de dinero en los partidos políticos, en sus campañas y todo eso. Eso salió porque estaba imprimiendo yo una hoja de mi niño para la tarea, toda chueca la hoja, ¿no? Y de mala calidad. Le hace, oye, es que a los maestros les deberían de dar todas esas herramientas en un formato PDF, ¿no? ¿Por qué se invierten en esas campañas y todo eso? No pueden invertirle a la educación, ¿no? Y a los maestros ahorita que están trabajando a distancia y todo eso, pues que les den buenas herramientas, una buena plataforma, buenas aplicaciones para que trabajen con los niños. No que los maestros ahí andan batallando, tomando fotos al material para que los niños puedan tenerlo, ¿no? Es que nadie se puede conectar a las sesiones y que no sé qué. Sí. Pues sí. O sea, hay muchos paradigmas que romper en general en el mundo, ¿no? Pero sí creo que hay unos más importantes que otros. Y como dices tú, creo que la educación es primordial porque al final de cuentas, generación tras generación nos vamos a ir,
pero si un día empezamos desde cero, de que, no sé, por ejemplo, a sus hijos o los hijos de sus hijos, que ahí empiece, oye, vamos a cambiar todo a partir de aquí, nos iríamos más satisfechos de decir, bueno, me fui, no me tocó a mí el cambio, pero me fui y fui parte del cambio, o sea, pero pues no, mucha gente siempre va a creer que las cosas sigan igual, que yo siga teniendo dinero y los demás no. Sí. O sea, eso no, es que eso es muy también difícil es de un plan, cambiar. ¿no? Tienes que controlar a la gente de cierta forma, o sea, obviamente no la vas a preparar cuánto para que vengan y te quiten el puesto, o sea, ¿no? Y por Pues, eso yo digo que es más la limitancia, no tanto porque realmente no se les ocurra. Pues fíjate que yo pienso que no se ponen a pensar que les quites el puesto por ser más inteligentes, porque estoy seguro que hay gente más inteligente, pero es el dinero, o sea, quitarte tú, o sea, el hecho de que haya, no sé, $1,000,000 en un lugar y una persona se lleve 99,000 de esos y el resto se quede con el resto, pues ese güey no se va a querer quitar ni un centavo. Al contrario, va a ver cómo quitarle más a los que menos tienen. Ah, pues sí. Ese es el problema en general. Pero bueno, ni pex. No sé si quieran agregar algo más para ya terminar el tema, chicos. Pues yo creo que hay que exigir más nosotros como ciudadanos. Y empezar a hacer cambios uno mismo. Exacto. Sí, fíjate que yo en el tiempo que mi hija le tocó, a la mayor le tocó estar en el kinder, nosotros vivimos en Veracruz, en la comunidad de allá. Sí. Y o sea, y las maestras no, o sea, mi hija no aprendió más que escribir sol. Y eso en donde le pegaba la gana, no sabía las dimensiones de la hoja. O sea, ella escribía donde le pegaba la gana, ¿no? Y nada más aprendió así lo que te digo, sol. No sabía que era la letra S, no sabía que era la O y la L. Ella nada más sabía que decía sol. Ok. Ajá. Y las maestras decían, no, pues es que los niños aprenden jugando, que la fregada. Y bueno, mi esposo y yo pues saliendo de CONAFE, ¿no? O sea, oye, sí, o sea, espérame, y les empezamos a decir a las maestras, es que sí, maestra, o sea, los niños aprenden jugando, pero uno los va dirigiendo ese juego a manera de que aprendan, ¿no? Ajá. Y sí, o sea, fue un show completo ahí pelear con la maestra, y cada junta era lo mismo, ¿no? Y después ya nos venimos a México y en una visita que tuvimos, ya nos enteramos que las maestras sí fueron cambiando su modo de enseñar. Qué bueno. La verdad es que yo creo que nosotros que estuvimos en CONAFE, a menos de que ustedes me desmientan, pero yo creo que, bueno, al menos yo no conocía a ningún niño que fuera difícil enseñarle. O sea, había niños más adelantados que otros, eso era lógico, pero nunca vi uno que yo dijera, no, no aprende nada. O sea, se me hace hasta imposible que exista un niño así. Si lo existe, tal vez porque necesita alguna atención especial por alguna discapacidad, yo creo. Pero en general todos los niños aprendían, o sea, y la verdad yo no veía que fuera complicado que aprendieran a escribir y que entendieran las letras. No. Pero bueno, ya dejamos el tema hasta aquí, chamacos. Ok. Para todos los que nos escuchan, muchas gracias y espérenos en el próximo programa. Bye.